les daban dos datos y no les daba todos los resultados. Entonces era una alternativa. Lo que no, las ecuaciones, cuando vimos la parte teórica, veíamos que tenían WS, podía ser encontrada, y podía ser encontrada en función de la temperatura, como esto. Era una ecuación de cuarto orden, pero les dije que esta ecuación solamente era válida para el nivel del mar. Como habíamos visto en teoría, WS se da cuando el aire está saturado, completamente saturado de agua. En la carta ciclométrica, la curva de saturación es esta. La última tiene aquí 80%, 90%, y la última sería el 100% de saturación. Entonces esa ecuación de cuarto orden les da justamente la gráfica de esta línea, la última línea, 100% de saturación. Y hemos visto que es importante eso, porque con eso podemos hallar el punto de rocío. Y si hallamos el punto de rocío, podemos determinar la temperatura del intercambiador de calor en su pared. Si es por debajo del punto de rocío, entonces la humedad del aire va a condensar, como pasa, por ejemplo, con un vaso de agua fría. Condensa y pueden deshumidificar el aire. Entonces, pues, tenemos WS a nivel del mar, pero no tenemos esa ecuación a diferentes alturas. Entonces, pueden utilizar esta aplicación si ustedes desean para el lugar donde se encuentren, ¿no? Ustedes no saben si van a trabajar aquí o van a trabajar en Santa Cruz o van a ir a otro lugar, a La Paz o incluso a otro país. Pero se puede usar esta aplicación. Lo que hacen ustedes es darle las diferentes alturas. Por ejemplo, esta sería 1400 pies, sería la altura para Santa Cruz. 8500 pies sería la altura promedio para Cochabamba. Y 12.000 pies sería la altura promedio para La Paz. Entonces, ustedes seleccionan dónde quieren y lo que tendrían que hacer es, para graficar, darse valores de la temperatura del bulbo seco. En este caso, veo valores de 40, 60, 80, 100, 120. Pueden darse el valor que ustedes deseen. Y luego pueden hallar WS en la aplicación. Lo que hacen es, por ejemplo, para Cochabamba, es decir, la altura es 8.500. Se da una temperatura de bulbo seco 40 grados Fahrenheit en este caso. Y siempre saturado, el siguiente dato es 100% de saturación. Como les dije, solamente necesitan tres datos. Entonces, en este caso sería la altura, la temperatura del bulbo seco y 100% de saturación porque tiene WS. Entonces van a la misma aplicación y les da WS aquí, 0.0715 en este caso. Entonces con 40 grados Fahrenheit, 100% de saturación y la altura de Cochabamba es 0.0715. Y pueden seguir así, se dan otra altura del bulbo seco. La humedad relativa siempre va a ser 100% y continúa con la altura de Cochabamba. Y así van llenando su tabla, por ejemplo, para Cochabamba. Pueden hacer lo mismo para Santa Cruz, La Paz o el lugar donde ustedes vayan a trabajar. Entonces ya tienen sus coordenadas. Saben que la temperatura de bulbo seco está aquí en el eje de las abscisas y la razón de humedad en el eje de las ordenadas, en el Y. Entonces pueden graficar esto como Y y pueden hacerlo usando diferentes programas el que ustedes deseen. Realmente yo utilizo este programa que se llama Maple. Les voy a mostrar acá. Yo tengo el Maple 2019 porque hasta septiembre era la que mejor craqueaba. Pero seguramente ahora ya existe el Maple 2020 ya bien craqueado. Pero esa es una alternativa si ustedes usan otros softwares.
está bien también, no hay ningún problema. Es solo para mostrarles qué es lo que tienen que hacer en el caso que trabajen en lugares que no estén al nivel del mar, que es lo más común. Para Cochabamba tengo mis datos de temperatura y tengo mis datos de WSS. Los saco de mi tabla y los pongo así entre corchetes. En este caso, en este software Maple es muy sencillo. Simplemente seleccionan y les dicen que ajuste a una curva. Entonces, seleccionan interactiva y les dicen cuál es el valor del nombre. Si quiero, lo dejo como X. Si quiero, puedo poner T, porque es la temperatura. Vamos a encontrar todo en función de la temperatura. Y pongo aceptar. Entonces me va a decir cómo quiero ajustar estos puntos que le he dado a una ecuación. Y yo sé que es una ecuación de cuarto orden, entonces le digo que encuentre una ecuación que sea polinomial. Y listo, me he encontrado la curva que pasa exactamente sobre estos puntos. Y la curva que mejor representa es justamente una ecuación de cuarto orden respecto a la temperatura. Le digo que está bien, digo listo. De cuarto orden, que es la que teníamos a nivel del mar. Como ven, es muy sencillo. Entonces, esta ecuación de cuarto orden, la que utilizo para Cochabamba. Y si deseo, puedo corroborar, por ejemplo, 80 grados Fahrenheit, puedo darle un valor de 80 grados Fahrenheit y le digo que me encuentra el valor que corresponde a 80 grados Fahrenheit y me sale que es a 0.01525. Y si veo aquí para 80 grados Fahrenheit, ¿dónde está? Voy a decir que calcule, es este. Le digo que calcule y me encuentra este valor y me dice que es 0.0309 aproximadamente. Y si veo para 80 grados Fahrenheit es justamente este valor. Entonces corroboro que mi ecuación está bien. Digamos, no necesito para 80 grados Fahrenheit, más bien necesito para, vamos a decir, 92 grados Fahrenheit. Digo que acepte 92 y que calcule con 92. Y ya tengo mi WSS para 92 grados Fahrenheit, para la temperatura que yo desee. Y si me encuentro en Santa Cruz, hago exactamente lo mismo. Me va a dar una ecuación de cuarto orden y puedo hallar esta ecuación que la puedo usar ya para determinar a futuro cuál va a ser la temperatura en la pared del intercambiador de calor. Por ejemplo, para poder deshumidificar el aire o si quiero simplemente para calentarlo o enfriarlo. Y así no lo deshumidifico. Yo siempre mantengo la temperatura del intercambiador de calor de su pared por encima del punto de rocío. Entonces voy a enfriar mi aire, pero no lo voy a deshumidificar. Entonces ya generalmente yo decido qué hacer, qué es lo que requiere mi empresa o requiere la institución donde trabajo y como ingeniero determino rápidamente porque voy a tener una ecuación muy precisa. Entonces, es esa otra forma que tienen para usar la aplicación que les he dado. Y pues, como les digo, es mucho más sencillo que estar llevando tablas termodinámicas a todo lado y tratando de estimar más o menos y viendo pues, si ese es el valor exacto o no. Ustedes lo tienen todo lo tienen en su celular, si desean. Pero como les digo, depende de ustedes. Esta es una alternativa. Ya cada uno como ingeniero, ingeniero qué es lo que tiene que hacer, pero dicen que tienen esta alternativa y cuando deseen, en el lugar que vayan a trabajar, pueden
utilizarlo. No sé si tienen alguna duda con lo que les acabo de mostrar, que les aclare algo. Ok, perfecto. Entonces ya tienen esta presentación de todas formas, y si ustedes quieren calcular para otras alturas, pueden hacerlo, no hay ningún problema, y pueden utilizar la alternativa cuando deseen. Con esto podemos pasar a la tercera unidad, que vamos a ver. Perdón. Sí, Sí, perdón que interrumpa. Bueno, ahora que todavía está tocando el tema de psicometría y ese tema de los cálculos de unidad relativa, solo una consulta rápida, Inge, sobre el tema de instrumentos, en el área de instrumentación. Acá, por lo menos en Cochabamba, tendríamos la opción de alguna entidad, en todo caso, sobre calibración de este tipo de equipos, ya sean hidrómetros y demás. Esa era una consulta X que tenía. La empresa que hace calibraciones en Bolivia es Inmetro. No sé si harán de hidrómetros, no estoy seguro. Hacen de diferentes tipos de equipos. Tal vez si va a la página de Inmetro, puede ver si ellos hacen la calibración de ese equipo. También, claro, lo más conveniente es recurrir a la empresa que ha vendido el equipo, ¿no? Y ellos se contactan con el proveedor y se envía el equipo, pero esas serían dos opciones. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Quieren alguna consulta más? Entonces continuaremos con la unidad número 3. Las ecuaciones básicas que nos van a ayudar a hacer, nos da la energía en sistemas de aire acondicionado. Y después estas ecuaciones las vamos a relacionar con líneas de proceso en cartas ciclométricas. Luego vamos a unir esas líneas de proceso para diseñar los ciclos de aire acondicionado. Entonces lo que queremos en este caso es utilizar ya sean las propiedades termodinámicas, que las pueden encontrar en la aplicación que les he dado, o en las ecuaciones, o en la capa ciclométrica, y tomar en cuenta sus estados inicial y final, como lo hacían en termodinámica, en la materia de termodinámica. Y con eso se encontrar la energía y la masa que se requiere para un proceso determinado, ya sea para calentar el aire, enfriar el aire, deshumidificarlo o humidificarlo. Una ecuación que lo vamos a utilizar mucho es la ecuación de SHF, que es una relación. Es una relación entre el calor sensible dividido por el calor total. Y el calor total es la suma del calor sensible más el calor latente. Entonces, si SHF sería igual a 1, por supuesto significa que simplemente existe calor sensible. El calor latente acá sería igual a 0. Ese sería un extremo, si es que SHF es igual a 1. Si SHF es igual a 0, implica que solamente existe calor latente. Valores muy comunes encontrados son de 0.75 a 0.8 para SHF. Incluso 0.7 es muy aplicado en diferentes lugares del mundo. Y también para ambientes secos. Sin embargo, valores más bajos a 0.6, por ejemplo, implican que son lugares húmedos. El sistema de aire acondicionado ha sido diseñado para un ambiente húmedo. Entonces, esto les ayuda a determinar el equipo que ustedes van a adquirir, que van a comprar. Por ejemplo, para este sistema de aire acondicionado, porque maneja diferentes tipos de oficinas de esta marca Mitsubishi, viene ya con sus datos técnicos y les dan la capacidad de calor, la capacidad de enfriamiento, por ejemplo, pero entre ellos les dan el valor de SHF. En este caso les dicen que es 0.75.
0.71. Y ya saben ustedes que es una relación entre el calor sensible y el calor total del sistema. Y si fuese un ambiente no muy seco, digamos, Cochabamba, pues sería un buen aire acondicionado. Para Pando o Beni, por ejemplo, que es donde más requieren aire acondicionado, no sería adecuado este equipo. Quizás funcionaría, pero no en condiciones óptimas. Requeriría estar encendido todo el tiempo. Para lugares como Pando o Beni, sería mejor con un equipo que tenga un valor de SHF de 10 o menor. Y para lugares extremadamente secos, como por ejemplo el Chaco boliviano, es muy. Entonces existen otro tipo de alternativas, como los evaporadores, que son enfriadores al mismo tiempo. Se llama enfriamiento evaporativo. Vamos a ver eso en la siguiente unidad. Entonces, el valor de SHF le sirve eso para determinar si su equipo o no. Pero vamos a ver pronto que también nos va a servir para formular nuestras ecuaciones de proceso. Entonces, el valor de SHF es un valor que lo vamos a manejar todo el tiempo. Entonces les dije que el valor de SHF maneja tanto el calor sensible como el calor latente. El calor sensible puede ser calculado por la variación en dos puntos diferentes, es decir, al inicio y al final. Puede entrar el aire, por ejemplo, frío y el ambiente estar caliente. En verano, cuando quieren enfriar el ambiente, entonces sería esa diferencia de temperatura. Por supuesto, esto está multiplicado a ser un calor sensible con la capacidad calorífica del aire húmedo, su densidad flujo volumétrico. La densidad por el flujo volumétrico es igual al flujo másico, entonces también puede ser expresada esta ecuación como el flujo másico, la capacidad calorífica y la variación de temperaturas. En el sistema inglés, que les dije es el sistema que vamos a manejar para sistemas de aire acondicionado y es el que se maneja comúnmente, se usa esta ecuación 60 por el flujo másico. ¿Por qué 60? Porque generalmente en los equipos les van a dar el flujo de pies cúbicos por minuto. O CFM también. Algunos van a encontrar en catálogos de diferentes equipos esa abreviación. También sería igual a CFM. Es lo mismo, solo que está en inglés, sería pies cúbicos por minuto, o sea, cubic feet per cubic meter per minute. Entonces esa sería la abreviación, pero es lo mismo. Si en un catálogo ven CFM, es que es pies cúbicos por minuto. Y es muy normal encontrar en los catálogos el flujo volumétrico en CFM de diferentes equipos. Entonces esa sería la forma de hallar el calor sensible en un sistema aire acondicionado. Ahora, ¿cómo hallamos el calor específico, CPA, en esta ecuación? Por supuesto, uno puede ir a tablas termodinámicas y tratar de evaluarla ahí para cada temperatura y hallar el promedio. Pero en el sistema cerrado, lo que se hace es hallar un promedio de CPA tomando las CPS en la anterior unidad, cuando determinábamos las entalpías. Y lo que han encontrado es que a una razón de humedad que varía entre 0.05 a 0.1, el valor promedio es 0.75, ese es el de W. Entonces, con ese valor promedio y con los valores de CPD y tenía un valor promedio de CPA para hacer una estimación. Y este es el valor que vamos a utilizar, 0.243 libras sobre grado Fahrenheit. Y eso sería
el valor correspondiente para el sistema internacional. Entonces, esto nos evita ir a tablas termodinámicas y estar evaluando cada vez el valor de PPA. Directamente este valor promedio, que nos va a ayudar a hacer una estimación del calor sensible en un sistema de aire acondicionado. El calor latente, que es la otra parte de SHF, creada por el flujo másico, la entalpía de cambio de fase de líquido a vapor y la diferencia entre la razón de humedad en el punto 2 menos la razón de humedad en el punto 1, o la humedad absoluta, la diferencia de la humedad absoluta, que es lo mismo. Nuevamente se halla un valor promedio de la entalpía de vaporización, que en este caso es 1061 BTU sobre libra. Entonces ese es el valor promedio que vamos a hallar o vamos a usar para este calor latente de vaporización. Entonces, en un sistema de aire acondicionado, estos calores pueden ser determinados en la carta psicrométrica entre dos puntos que se los puede llamar S y R. Entonces, asumimos que este es el ambiente que queremos. Y si estamos en verano, el calor siempre va a estar entrando al ambiente. ¿Qué es lo que quieren con un sistema de aire acondicionado? Mover este calor. Y generalmente al tener siempre ventanas, puertas abiertas, dos ventanas y puertas que se abren y cierran, van a tener también un intercambio de humedad. Entonces van a querer remover tanto el calor como la humedad. Remover el calor significa bajar la temperatura, pero si están bajando la temperatura, como acá, por ejemplo, bajan desde este punto R la temperatura hasta este punto S, pero pueden darse cuenta que esta es una línea diagonal. También están cambiando las razones de humedad. Hay una razón de humedad para el punto R y más abajo tienen una razón de humedad para el punto S. Entonces existe variación de temperatura y variación de la razón de humedad. Y esto implica también que existe una variación en el cambio de las temperaturas y al calor latente debido a la razón de humedad. Entonces en el punto S va a entrar con una determinada temperatura y razón de humedad, su aire, el sistema de aire acondicionado, con un flujo másico, y eso va a extraer el calor sensible y latente del ambiente que quieren acondicionar, y va a salir con una temperatura R y una entalpía, una razón de humedad R y una entalpía R. Entonces también existen variaciones de entalpía. Como hemos visto en la carta psicrométrica hay una diagonal por la cual se determina la entalpía. Existe una entalpía en E y existe otra entalpía en S. Y la temperatura a la salida es la misma que existe en el ambiente condicionado. La entalpía, la temperatura y la razón de humedad del aire de salida son las mismas que están en el sistema acondicionado. Pues así podemos usar las ecuaciones que hemos visto. El calor sensible sería igual al flujo másico por 60 por CPA, TR menos TS. Realmente siempre tienen que tomar la temperatura o la razón de humedad mayor menos la menor. En la carta psicrométrica está diseñada para utilizar solamente valores positivos de estas diferencias. Entonces siempre que vayan a hacer sus cálculos, toman el valor mayor menos el valor menor. Y así van a poder utilizar la carta psicrométrica tanto para T como para W. El calor latente, por supuesto, toma en cuenta la diferencia de las razones de humedad entre el punto R y el punto S. Para hacer uso de la carta psicrométrica, como lo hemos hecho antes, y determinar estos calores, este ejemplo.
Es decir, que requieren que el aire en una sala de conferencias sea acondicionado. Entonces esperan que el aire ingrese a la habitación con esta temperatura de bulbo húmedo. En este caso es 48 grados Fahrenheit, el bulbo húmedo. Y tiene una humedad relativa del 50%. Entonces usen la carta psicométrica que les he enviado, aunque sea esta a nivel del mar, y ubiquen este punto como lo hemos hecho antes. Además, ustedes quieren que el espacio acondicionado, el ambiente, esta sala de conferencias, se encuentre a una temperatura de 78 grados Fahrenheit y una razón de humedad de 0.008. Si ubican este punto, si tienen esta temperatura de bulbo seco y esta razón de humedad, se van a dar cuenta que se encuentran dentro de una zona de... Pero tienen que ubicar este punto. Y si tienen estos dos puntos, entonces ya tienen su línea de proceso, solo tienen que unir esos dos puntos. El flujo del aire acondicionado debe ser 1800 pies cúbicos por minuto, que es lo mismo CFM. Y con estos datos, calculen el calor total removido del espacio acondicionado. El calor total va a ser el calor sensible más el calor latente. Y individualmente calculen la carga sensible, es decir, el calor sensible que ha sido removido, y el calor latente que ha sido removido. Entonces usen sus cartas psicométricas, pueden usar la aplicación si ustedes desean, pero mejor que ahora se ubiquen en las cartas psicométricas porque es algo que vamos a utilizar posteriormente cuando estemos haciendo los ciclos de aire acondicionado. Entonces mejor practiquen con su carta psicométrica y pueden ayudarse también con la aplicación que les he dado. Y nos daremos un tiempo, nos daremos unos 20 minutos y me dan los resultados que han encontrado. Y yo y vamos a comparar con los resultados que tengo. En este instante les voy a mandar la presentación, esta presentación del tema número 3, así que van a tener el enunciado también de este ejercicio. De todas formas lo voy a dejar aquí. Acabo de enviarles el contenido de la unidad número 3, entonces ya tienen las ecuaciones y también tienen el enunciado.
muy completa. Pero hay una puede llamar a más puede y cuando venga no puedo
Buenos días.
Muy bien, ya tienen el calor sensible, el calor latente y el calor total. Si están usando, tendrían que usar esta ecuación para el calor latente y tendrían que usar esta ecuación para el calor sensible. Ya tienen el valor promedio de CPA, 0.243. Entonces ya tienen el flujo volumétrico. Para la densidad pueden hallar un valor promedio. Si tienen 2 puntos, hallen el volumen específico acá y acá, y así hallan la densidad. Si están usando la aplicación, directamente les va a dar el valor de la densidad en estos 2 puntos. Entonces saquen un promedio entre esos 2 puntos y reemplazan ese valor de la densidad acá. Tómense unos 5 o 10 minutos más, pero realicen esos cálculos y me dan los valores del calor sensible y latente que encuentren.
días, doctor. ¿Cómo está? Todo bien. Doctor, bueno, quería venir para comentarle que ha tenido una convocatoria de la ley para realizar una pasantía en Suiza en la Ciudad de Mecánica. La verdad estoy bien interesado. Interesante la beca que me da un plazo entre mayo de este año hasta agosto del próximo año para poder cuando ir. Me ofertan de 52 semanas a 26, que también puedo elegir eso. Bueno, yo quería saber si existe la posibilidad de, yo tendría el plan de, por ejemplo, irme en agosto de este año, con tal de poder aprobar con todos los primeros cálculos de la tesis y así me interferí. Ya hablé con el informativo, pero no sé qué opinan ustedes, qué piensan de ustedes. Pero no terminaría la tesis de este año. No, ese es el problema. Muy agradecido con para ver si continuamos o de otra persona. Digamos, de eso no hemos llegado todavía, absolutamente, porque ya va con ustedes. A ver, hablaré con él, le llamó, a ver si sabe lo que viene a hacer, voy a cargarme de él y después le voy a dar. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, ya calcularon el calor sensible y calor latente. Muy bien. Voy a mostrar la solución de este ejemplo. Tienen esta temperatura, 78 grados Fahrenheit, y tienen y tienen la razón de humedad de 0.008. Con altura al nivel del mar, entonces pueden usar la carta ciclométrica y hallar la densidad y pueden hallar también la entalpía. Con la temperatura de bulbo húmedo y la humedad relativa, también pueden hallar la razón de humedad, pueden hallar la temperatura de bulbo seco, la densidad y la entalpía para el punto S. Tienen el flujo volumétrico, entonces este es un dato. Tienen el promedio del calor latente, el promedio de CPA, entonces como les dije, simplemente reemplazar estos valores. Como tienen las densidades en estos dos puntos, sacan un promedio de la densidad del aire húmedo. Lo que hacen es reemplazar. Tienen 60 por la densidad, por el flujo volumétrico que está en pies por CPA y la diferencia de temperatura. Esto para el calor sensible y para el calor latente, toman en cuenta la diferencia. Y así pueden hallar el calor total del tema. También pueden hallarlo con entalpías. Directamente calcular el flujo másico del aire y multiplicarlo por la diferencia de la entalpía menos la entalpía en ese. Esto les va a dar directamente el calor total del sistema. Eso obtienen este resultado. Este resultado de acá es muy próximo a este resultado. No es exactamente. CPA es un promedio entre razones entre temperaturas y el calor latente es un promedio también. Es una aproximación que utilizamos para no hallar utilizar las cartas termodinámicas todo el tiempo. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero es muy próximo entre ambos valores. Y efectivamente, si ustedes van a pensar en un equipo de aire acondicionado, les pueden ir, por ejemplo, ahora mismo a los sitios web de sistemas de aire acondicionado y van a ver que les ofrecen diferentes tipos, con capacidades de 30 BTU hora, de 60 BTU hora, de 90 BTU hora. Entonces, si tienen un equipo que les ofrece a 60 BTU hora y otra 90 BTU,
horas. De hecho, van a comprar el que tiene 90, tiene una capacidad mayor a esta. Entonces, no interesa que sea exactamente lo mismo. En la práctica siempre van a ir por el equipo que tenga mayor capacidad. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre la resolución de este ejemplo. Muy bien, entonces, lo que pueden hacer ustedes es lo mismo, pero háganlo por una altura de Cochabamba, una altura promedio. Saben que con la aplicación pueden calcular todos esos datos a cualquiera de Inge, los una datos. preguntita. Ajá, sí, Al usar la aplicación, sí, eh, para el primer punto, tengo que colocar la altitud, la temperatura del bulbo húmedo y la humedad relativa. Con esos tres datos ya me bastaría, sí. porque me pide la temperatura del bulbo seco. No, sí. A ver, voy a ir a la aplicación ahora mismo. Lo tengo aquí en mi celular. Y en la altura he puesto 0. Sí, Muy bien. Entonces la temperatura del bulbo húmedo sería 48 grados Fahrenheit y la humedad relativa sería 50. Si es que les pide, justamente me está pidiendo la temperatura del bulbo seco, entonces lo que pueden hacer es darse una temperatura de bulbo seco. Vamos a asumir que ustedes no conocen. Se da una temperatura de 55 grados Celsius, la temperatura del bulbo seco, y le piden que calculen. Con esa temperatura les va a dar una humedad relativa. En este caso me da 59.9. Entonces no es, yo sé que mi humedad relativa es 50, no es 59. Entonces puedo cambiar esa temperatura de bulbo seco. Por ejemplo, pueden poner limpiar con clear, ponen la altura a 0, ponen la temperatura de bulbo seco. Voy a poner esta de 57. Y ponen la temperatura de bulbo húmedo de 48, que es un dato. Ponen calcular y les va a dar que la humedad relativa es 51%. Entonces está más cerca, próximo a 50. Pero eso significa que mi temperatura no es 57. Entonces puedo darle un valor para que me dé exactamente 50 en la aplicación, y con eso ya van a tener todos los otros datos. En este caso, si ponen 57.3, les va a dar todos estos datos. No sé si eso responde a su pregunta. sí, gracias, Inge. De nada. Entonces continuaremos con esos conceptos. Uno podría, por ejemplo, hacer calentar el aire. Claro, ni deshumidificarlo, simplemente calentar el aire. Entonces a esto se le llama el calentamiento sensible, donde solamente existe una diferencia de temperaturas, pero no existe una diferencia de razones de humedad. Gráficamente interpretaría como esto. Tienen aire entrando en el punto 1, tienen su intercambiador de calor, y con esto lo que hacen es calentarlo hasta una temperatura 2. En la carta psicométrica tendrían este punto 1 y lo calentarían hasta el punto 2. Como solamente es calor sensible, pues no existe variación de razón de humedad. Entonces es por eso que tienen una línea horizontal. Y tanto para el punto 1 como para el punto 2 es la misma razón de humedad. No existe esa variación, entonces no hay calor latente que esté cambiando, solamente calor debido a las variaciones de temperatura. Entonces esa sería una carga de calentamiento sensible.
También pueden enfriar el sistema. Pueden enfriar el aire húmedo que están ingresando al sistema de aire acondicionado. Si solamente quieren enfriar, lo único que tienen que tener cuidado es de no llevar la temperatura de la pared del intercambiador por debajo del punto de rocío. Si está siempre por encima del punto de rocío, lo que van a hacer es enfriar. Pueden enfriar desde prima hasta el punto 2 prima. Y entonces tienen un enfriamiento sensible, porque no existe variación en la razón de humedad. Pero siempre hay que tomar en cuenta esto, que la temperatura del cambiador de calor tiene que ser mayor al punto de rocío del aire sistema. Si existe una variación de temperatura y razón de humedad, van a tener siempre las variaciones. Vamos a ver cuál es un proceso de humidificación, pero no nos va a alcanzar el tiempo ahora, ya son las 11:05. Vamos a ver con calma este proceso el día de mañana y les voy a mostrar un video también para que podamos analizar este proceso de humidificación del aire. Entonces quedaremos ahí por hoy y vamos a continuar en la clase de mañana. Entonces tengan un buen día y hasta luego. Saludos, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.